Bueno, hola Carlos, ¿cómo estás? Te habla, por Eduardo, supuesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eduardo desde Buenos Aires. Carlos está en este momento en Berlín y Berlín. queríamos compartir con la gente Ujú. que siga el Eje Lacaniano un diálogo, una conversación entre Carlos y yo, entre Eduardo y Carlos, respecto de un tema que nos ocupa, que siempre ha sido, por lo menos para mí, de impacto, tal como es la producción de Feli Guattari. La idea que creo tenemos, o al menos yo tengo, Carlos ahora lo podrá señalar con mayor precisión quizás, es hacer una conversación de temas que nos ocupan desde quizás dos posiciones muy cercanas, pero distintas también: Sí, también. filosofía, psicoanálisis. Ujú. Carlos, Sí, hemos hablado en algún momento de la posibilidad de tener esta conversación, que me hace mucha ilusión. Am, es curioso esta aparente distancia inicial que trazas entre la filosofía y el psicoanálisis, siendo así que se trata, en principio, de disciplinas diferentes. Pero en términos, aparte de que podríamos decir mucho acerca de lo que las acerca, pero curiosamente en términos biográficos, puesto que empezabas hablando también acerca de dónde estamos cada uno, Buenos Aires, Berlín, yo últimamente me encuentro mucho más cerca en interlocución de psicoanalistas que de muchos de mis colegas filósofos, ¿eh? De manera que me tomo esta conversación también como un juego en ese sentido de proximidad. bueno, me pasa algo parecido, pero al revés. A veces encuentro mejor posibilidad de diálogo con aquellos que no están instalados en lo que podríamos llamar, entre comillas, la profesión. Y encuentro entonces una suerte de, Quizá la extranjería añade siempre un componente fresco. sí, sí, porque permite eso, esa frescura que, bueno, a veces uno pierde con colegas. Cuando pongo una cierta distancia, filosofía, psicoanálisis, si bien pienso como vos en la cercanía, quizás habrá que pensarlo en banda de medios, psicoanálisis, filosofía, porque ha sido siempre para mí una preocupación la clínica, Ujú. al lado de, en el lecho del que padece, del enfermo. Creo que la etimología, creo que viene del latín, quizás pase por algún otro lugar también, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, Carlos, me dedico a escuchar gente y paso ya hace más de 40 años escuchando gente que sufre, y por supuesto sé la dificultad de escuchar lo que alguna vez Freud dijo: cuidado con el furor sanandis, y es cierto, Ujú. dónde ayudamos y dónde en vez de ayudar. Pero todo cuanto escucho siempre ha sido para construir herramientas que me permitan utilizarlas en la clínica, con cada quien Pero que viene con su... fíjate, no tan diferente entonces de la tarea que Sócrates mismo se impone, que no es sino la de escuchar para ayudar en un sentido. Podríamos quizá hablar de lo que diferencia ese sentido no estrictamente clínico, de lo que sí es una ayuda clínica, pero en todo caso hay un ejercicio de escucha y hay un ejercicio de arriesgarse, de exponerse a la escucha del otro y al encuentro con el otro. Me temo que la progresiva especialización de la filosofía en buena medida ha ido perdiendo este carácter que en efecto la acerca al, ¿cómo lo llamamos? Análisis, esquizoanálisis, psicoanálisis, quizá es lo de menos la etiqueta que le pongamos. Era algo que estábamos trabajando en andamiajes y ya dejándome llevar por Ajá. este diálogo, ¿no? Veíamos que en un texto que apareció en castellano hace poco, Deseo y Revolución, Ujú. yo no tengo todavía la versión francesa, lo tendré cuando esté en Francia para poder leerlo desde la fuente. Ujú. Y ahí Guattari dice: esquizoanálisis, podría tener otro nombre, no importa el nombre. Y creo que es esto un poquito que vos estás diciendo: los nombres etiquetan, clasifican, fijan Ujú. y detienen un flujo. Sí. Al menos cuando se fetichizan, porque también podemos observarlos como mojones indispensables en el camino, que permiten que nos orientemos, que son, ¿cómo decir?, los signos. ¿Eh? Y quizá aquí entramos en un terreno muy
apropiado para el análisis, ¿no? Son signos Sí, que indican, que apuntan. Hay un fragmento muy bello de Heráclito, si no recuerdo mal, es el fragmento 122, que ajá. contiene una única palabra. No porque solamente una única palabra sea lo que se nos ha conservado, sino porque originariamente es una única palabra. Y si lo traducimos al castellano, diría acercarse. Ya está. Ujú. Sí, qué bello, sí, Ajá, ajá. sí. El mismo Heráclito que en otro fragmento dice, el señor del oráculo de Delfos ni dice ni calla, sino que indica, ¿no? Entonces, bueno, quizá podemos tomar los nombres como índices en sentido estricto, como cosas que apuntan, habrá que adivinar a qué. Quizá esa sea la tarea difícil y desde dónde. Pero no hace falta fetichizarlos. Si se fetichizan, estoy totalmente de acuerdo. Pasa lo que tú dices, que... Y es interesante como lo planteas porque le das un cuarto de giro. Alguna vez había pensado en el término balizas Ah, y creo que hay algo de esas balizas que orientan porque eh, cuando trabajábamos qué es la filosofía, creo que el último texto firmado en conjunto Deleuze-Guattari, Guattari-Deleuze, y claro, se plantean, si no recuerdo mal, en el último de los capítulos, si lo podemos llamar así, del caos al cerebro. Entonces, sumergirse en el caos. Pero mm, uno no se puede quedar en el caos, es necesario una baliza. sin duda, sin duda. No podríamos sobrevivir. En lo que llamaríamos términos clínicos, el pasaje por la angustia es necesario, pero si un analizante se queda en la angustia, entra en inhibición. Por supuesto. Y si entra en inhibición, ya no hay producción, y entonces lo que ocurre es una detención. Entonces las balizas, los índices, como tú dices, claro que son necesarios para que estén allí. Creo que Berardi Grifo habla de caoide, que sería una especie de estabilización transitoria del caos. Fíjate, me gusta aún más tu término balizas que el término índices, porque si no me equivoco lo tomas, sí, del lenguaje marinero, Sí, 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 sí. pero el lenguaje de la filosofía originario es un lenguaje de marineros. Ah, Los bueno, griegos son marineros. cuéntame. Ahí está. Los griegos solo saben de una cosa, nudos, cómo hacerlos y cómo tratar de deshacerlos. Y podríamos de algún modo decir, yo creo, que la filosofía no es más que una transposición de este arte del hacer y del deshacer nudos al espacio de la vida vivida por segunda vez, que es la reflexión. Claro. Y balizas me gusta mucho. Bueno, y a mí me gusta mucho esto que acabas de decir de vida vivida por segunda vez, porque alguna vez Lacan había producido en uno de sus tantos seminarios que, que el psicoanálisis conduce al despertar, a una suerte de renacer, a una suerte de reempezar. Y se me había ocurrido, Carlos, que bien podría uno decir que es necesario nacer de nuevo, que no alcanza con un nacimiento, Ujú. que si hay dos muertes, también hay dos nacimientos. Dos nacimientos. Bonito, muy bonito. El tema será que quizás no todas las personas, no todos puedan hacerlo, quieran hacerlo, como esto sea, porque es un poco lo que vos estás diciendo, porque hay que atreverse Ujú, a salir de la doxa, ujú. hay que Pero me atreverse a gusta salir. me gusta que te has parado cuando has titubeado un poco al decir quizá no todas las personas. Y ese titubeo es interesante porque imagino que detrás, quiero imaginar, que detrás de ese titubeo hay algo muy lúcido que sin duda tu práctica larga como analista ha tenido que traer a tu orilla una y otra vez. Y es la impresión de que quizá no todo el mundo puede, pero todo el mundo, antes o después, una o más veces, se encuentra expuesto a esa posibilidad. Alguna vez la vida siempre viene de alguna forma en que desarma las ideas preconcebidas o al menos requiere o desafía para poder dar un salto. Yo tiendo quizá un poco románticamente a pensar que vuestra tarea, la de los analistas, consiste en ayudar a saltar.
Jana Lush había publicado un libro hace poco que ilustraba un salto de un Ah, esquiador de una ajá. montaña, en la tapa, puesto que él hablaba del salto épico. Ah, Eh, es sorprendente este diálogo que estamos teniendo porque por instantes parece que estoy hablando con un colega. ajá. Lo mismo, exactamente. Bueno, porque efectivamente hay un momento de despertar que la vida, que podríamos decir en su calecita incesante, hace que en algún punto algo golpee, Mm, haya una irrupción o una emergencia de la angustia, momentos ujú, muy príncipes, habitualmente momentos de demanda de análisis, sobre todo cuando la angustia llega a un punto que desborda o que inhibe y que entonces conduce. Freud decía que el hombre de las ratas llegó directamente a su diván. Al final ujú, de todo el proceso, de pongo la piedra, saco la piedra y todo lo que quienes conocen el caso ha ocurrido. Y sí, son momentos de despertar, y es bello como lo decís. Tendría por ahí alguna, no sé si objeción es la palabra, ujú. pero que me pregunto si puede ocurrir en todos los en todas las construcciones de subjetividad colectivizadas, en todos los lugares, en Oriente, si esa posibilidad está, quizás sí, ¿eh? Y quizás me agrando y me alargo mucho, pero me parece que hay ciertos sistemas que casi no permiten esa salida. Quizás solo tenemos que girarnos, dejar de mirar a la cámara, abrir la ventana y ver lo que hay fuera para darnos cuenta de... Sí, sí, hay formaciones de subjetividad que más bien consisten en dificultar permanentemente que esto suceda. Yo tiendo a pensar que antes o después algunos resquicios siempre se abren. Es que es muy difícil permanecer durante todo. ¿Te acuerdas esto que decía? Seguro que te acuerdas de Aristóteles, que ninguna vida es plenamente feliz hasta que no concluye, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas. Quizá del mismo modo, ninguna vida está enteramente desperdiciada hasta que no concluye. Pasolini decía de una manera muy bella que la vida solo adquiere sentido cuando termina, porque solo entonces se cierra. Solo entonces se configura el sentido, el campo de juego de las posibilidades ya queda cerrado. Y quizá ninguna vida es enteramente, em, está enteramente, ¿cómo decirlo? Es refractaria a la posibilidad de un nuevo nacimiento hasta que no termina. Bueno, yo, como buen griego, digamos, soy muy niño y muy optimista. No, pero eh, hay algo del optimismo que uno me parece podría mantener, así sea un optimismo trágico. Yo no me acuerdo si Nietzsche acuñaba Sí. algo de este orden, ¿no? Pero no un optimismo a secas ni un pesimismo, pero cierto optimismo trágico. Y vos nombrabas a Pasolini, y si no hago un falso recuerdo, que es posible, en ese caso me excuso o pido ser excusado, creo que después de un atentado que hacen contra él, grave, y que él se repone y dice, soy como esos gatos que de sus 7 vidas ha perdido varias, pero todavía quedan algunas. Entonces quizás uno podría llevar a múltiplo y tenemos vidas y atreverse a producir esas vidas. Creo que quizás sea el desafío. Y esto me pone a pensar en Guattari, ¿no? Porque yo, antes de este encuentro, que quería que sea así como está siendo espontáneo, pero hay ideas que sobrevuelan más allá de Obviamente. mí. Claro. ¿Por qué Guattari? ¿Por qué leerlo? Porque quizá es uno de los, no sé ni siquiera cómo decirlo, uno de los pensadores, uno de los autores, uno de los intelectuales, uno de los activistas, en cuyo trabajo o en cuyos trabajos, porque son muchos y en múltiples direcciones, confluyen todas estas cuestiones de las que estamos hablando y algunas otras alrededor de estas otras cuestiones que al final son las esenciales. ¿En qué sentido esenciales? Ya que acabas de mencionar a Pasolini y jugando un poco con Pasolini, que siempre es interesante jugar con Pasolini, ¿verdad? Em, Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de Pasolini, que creo que es algo que está muy en el corazón mismo del pensamiento de Pasolini, del proyecto de Pasolini,
que es lo que yo llamaría esenciales poéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo así como, es muy simple en realidad, hay algo así como la comprensión y la experiencia de que cualesquieran que sean las circunstancias en las que un encuentro, por ejemplo, se produce, y los actores que se vean envueltos, un encuentro siempre es un encuentro. Una despedida siempre es una despedida. La muerte siempre es la muerte, etcétera. Creo que Pasolini es un gran maestro a la hora de no narrar, sino mostrar esto en la imagen. Estaba pensando exactamente eso y sobre todo en Teorema. Claro, claro. Pero hasta cosas que puedan quedarnos a ti y a mí más lejos desde un punto de vista simbólico, como por ejemplo pueda ser el proemio del Evangelio según Mateo, ¿no? Estos minutos de completo silencio en que únicamente aparece el rostro de una Sí. muchacha cuya expresión es el verse defraudada por no verse acogida por los suyos, esto es una cosa extraordinaria. Es como cuando Borges dice, el que muere como guerrero es siempre el mismo guerrero a lo largo de los siglos. Es algo de esto. ¿Por qué Guattari? Creo que Guattari es uno de los pocos pensadores contemporáneos en quien estas cuestiones tan importantes están, vamos a decirlo así, a flor de piel. Estas cuestiones existenciales, podríamos decir. Y me acuerdo, ¿te acuerdas esta última entrevista televisiva, si no me equivoco, última televisiva, que es con Georges Blestos para la televisión Revista de la griega? televisión griega. Sí. Y ahí hay un pasaje, entre otros muchos muy bello, en el cual él está hablando de la necesidad de posicionarse en la vida entendiendo la finitud y que no hay elementos preestablecidos a los cuales agarrarse. Hay, por lo tanto, que crear. Y de manera muy bonita pone como ejemplo de creadores a los niños, a los amantes, a los Amantes. artistas, a los esquizofrénicos en otro sentido mucho más problemático y dice, bueno, podemos pretender que esto no nos importa porque tenemos, dice él entonces, el mercado común, la televisión, pero caramba, son las cuestiones existenciales de la vida misma. Por esto. Nos tocas un punto en el por qué Guattari que es cierto. Yo habré tomado conocimiento de Guattari quizás hace 30 años, con el ¿No? texto que se había hecho muy difundido acá en Argentina, el Antiedipo, creo que en toda Latinoamérica en su versión al español. Pero claro, al principio lo leí como lo leí, lo tomé más que lo leí, Ujú, como un texto que criticaba, que en ese momento yo tenía quizás cierto militantismo lacaniano. Entonces era un texto para descartarlo, para criticar uno a esa crítica. Entonces la primera vez fue en un curso abierto que di a través del Centro de Estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, donde tomamos ese texto, pero en este sentido. Luego pasó un tiempito hasta que llegó al texto que da por inicio Mil Mesetas, Mil Plató, que es Rizoma, que es una ujú, introducción, que se publicó antes y luego se incorporó. Y claro, Rizoma fue un efecto de apertura enorme, y yo ya venía por ahí fatigado en mi recorrido, pero quizás el de algunos otros también. Y acá hago una salvedad. Vos sabés que nosotros no decimos soy psicoanalista, sino que practicamos el psicoanálisis, porque el uso del ser puesto ahí es complejo, pero ujú, entiendo que uno pueda también decirlo, ¿eh? Pero es como en esta práctica del psicoanálisis, o en este devenir psicoanalista, para dar un sentido de recorrido, uno pasa por Freud, que es una estación muy fuerte, Klein, lo que está rodeándolo, Lacan, el retorno. ujú, A veces digo el retorno supuesto a Freud, porque habría que ver si efectivamente el retorno a ese Freud. ujú, ujú, Pero con Guattari yo encontré un retorno enorme a Freud, ujú. Interesante. fuerte. Ujú, Inclusive criticándolo, llega a hablar del general Freud. ujú, ujú, Pero aún así, hay cierto retorno a las nociones, no sé si decir esenciales, no sé si hay una esencia, tengo alguna duda con esa palabra. En todo caso, si seguimos con estos encuentros, lo podremos debatir. La pulsión, la noción de inconsciente, ujú, la manera en que eso empuja, que luego serán máquinas, agenciamientos. Y me encontré con una obra monumental,
yo no pensaba que había todo esto. Si tú me preguntas, yo me lo quiero sacar de encima, Guattari, pero no puedo. Claro, uno es víctima de esos autores, porque me enamoré de él. Yo quisiera decir, bueno, sigo mi camino, si es que existe algún camino para uno. Pero quedé en estos enredos productivos que llevan a lo que vos decías de reflexionar y a una renovación, te diría, de la clínica, de la posibilidad de escucha. Fíjate, Y esto, espera también que te desde un escucho nada punto de más, te vista... digo. Y esto que opera en diversos niveles de existencia. Ah, sí, No, no quería interrumpirte. Es que has dicho antes una cosa, que otra baliza, ¿no? Que creo que también puede contribuir a explicar el porqué Guattari, la relevancia inmensa de Guattari, desde un punto de vista un poco más filosófico en este caso. Y aquí volvemos a jugar con la relación entre filosofía y análisis. En algún momento atrás has mencionado el peligro de que la angustia, digámoslo así, se solidifique y de cómo es sí, indispensable, utilizando un término guattariano, podríamos decir cómo es indispensable que se atraviese y que se adquiera una cierta consistencia, ¿no? exacto. Allí donde lo único que habría de lo contrario es una especie de sumidero de vórtice de disolución, ¿no? Y fíjate que en los textos posteriores a la gran colaboración con Deleuze, que son los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia que tú has mencionado, Antidipo y Mil Mesetas, y resalto después de la gran colaboración con Deleuze, es cuando Guattari define tanto la subjetividad como el ser, ¿no? Y ahí ya estamos juntando filosofía con análisis, como modulación de consistencia. Y esto creo que es muy importante, porque ha habido, y esto lo vivimos en el ámbito de las discusiones de filosofía contemporánea desde Nietzsche, que es realmente como es como la figura del mago en el tarot, ¿no? Que es el número uno, es decir, el que abre y distribuye el espacio de juego donde se expone lo pensado, lo pensable y lo impensado, ¿no? Nietzsche es nuestra contemporaneidad todavía en filosofía. Y hay toda esta tentación a partir de Nietzsche, y yo diría que es una tentación en la que Deleuze cae, pero Guattari medio cae y sabe saltar y salir de ella para oponerse a cualquier tipo de ley, interdicción, prohibición, redundancia, disolver. Y sin embargo, Guattari apuesta por la consistencia, una consistencia rítmica, una consistencia flexible, una consistencia, en fin, capaz. Termino con esto, hay un pasaje muy bello de un texto tardío, no recuerdo cuál es ahora, pero se encuentra entre los que Stéphane Nadon recopiló en esta cosa tan bonita que tituló ¿Qué es que l'ecosofía? ¿Qué es la ecosofía? Sí, Y hay un texto muy bello en el que Guattari transforma el sustantivo horizonte en verbo, ¿no? Y habla entonces de un horizonné, horizonar, ¿no? Bueno, creo que lo sí, dice todo. Entonces, realmente también Guattari, termino con esto, abre la posibilidad, si me apuras, de una cura del pensamiento contemporáneo. Más allá de esta oposición entre, por decirlo rápidamente, despotismo o anarquía, ¿no? claro. Ah, sí, sí, sí. Eh, es tal cual, horizontear. Horizontear, es- sí. claro, es fantástico, porque yo no sé si los estoicos, por ahí vos, te doy a vos quizás la posibilidad de precisar este concepto, tomaban de alguna manera estoica de hablar como si dijesen el árbol verdea. Ujú, ujú, Y el verdear, que por ahí lo hemos perdido, pero cuando uno va manejando por una ruta y uno ve como el verde ujú, verdea todo, ujú. horizontear, eh, ¿para qué está el horizonte, Carlos? Para hacernos ir. Sí, sí, nunca vamos a llegar, Exacto, pero tiene una función. exacto. Si hay horizonte, voy.
Y si Exacto. voy, bueno, ¿no? Tengo, Quizá la digamos, vida sea el arte de saber qué horizontes mejor trazar y cómo irlos transformando a medida en que el camino se va haciendo. bueno, y ahí podríamos ver cómo desde alguien, Carlos Segovia, filósofo, hay casi una indicación clínica, Ujú, porque la posibilidad de hacer horizontes es lo que saca a alguien de la angustia, es lo que saca a alguien de la repetición permanente ujú. del pasado que aparece como algo nuevo disfrazando el pasado, es decir, en lo nuevo aparece lo viejo, y entonces la angustia es esto, ¿no? Porque esto ya lo viví, esto ya me pasó, otra vez. Hay una expresión que usamos aquí en Argentina cuando las cosas van mal y uno dice, otra vez sopa, Otra vez sopa. otra vez sopa. Esa repetición que angustia y poder trazar horizontes, incluso con este segundo paso que vos acabas de agregar, y discernir cuál sería aquel que, no sé, me representa, me sentiría que puedo ir por allí, apela a una actividad. Es Sí, decir, has mencionado antes además la práctica. ¿Te acuerdas apela la a una definición muy bonita, aún creo que perfectamente válida de Althusser? La filosofía es una práctica que se engarza con otras prácticas. actividad. Eso a mí me hizo pensar, yo creo que lo había comentado cuando te envié una foto de acá, del Río de la Plata, que es un río muy particular porque no es un río, es un estuario, porque es la Ujú. confluencia de otros ríos que empujan ese agua donde el mar está entrando. Entonces hablamos del estuario del Plata. Cuando llegaron los españoles decían que era un mar dulce. Ujú, Es ujú. tan, digamos, lo has podido apreciar en algunas de las fotos que te envié, y espero que alguna vez lo podamos ver desde acá en Buenos Aires. Seguro. Eh, claro, el psicoanálisis recibe de un montón de lugares, pero tengo alguna duda si es que es una disciplina. Ujú. Tengo alguna duda allí, duda que no sé si alguna vez voy a poder. Tiene sus propias regulaciones, pero necesita ese empuje. En broma decíamos a veces, siendo estudiantes y luego con algunos colegas, bueno, Freud es el padre del psicoanálisis, pero ¿quién es la madre? Y yo respondía, la filosofía. La filosofía es la madre. Si bien creo que había algún rechazo de Freud respecto de la filosofía en un sentido más cientificista, Es él lógico, pensaba que sí, que ciertas cuestiones de la filosofía se podían sostener en tanto no avance la ciencia. Luego por creo que supuesto. esto fue creciendo y uno puede encontrar aportes enormes de la filosofía. Pero para no entrar en ese debate, por lo menos hoy, ¿no? Me parece que la filosofía aporta muchísimas cosas y Pero uno también fíjate que encuentra, Freud se va al traje de noche de la filosofía, en el a sentido ver, de que el vestido diurno, podemos decirlo así, el juego del discurso racional, del análisis en el cual la filosofía consiste, que es muy fácil asociarlo con la Grecia de Pericles, ¿no? Con la Atenas de Pericles, con la racionalidad que ilumina y que permite discernir. Ese es el traje diurno. Pero hay un traje diurno, juego aquí un poquito con esta idea de Gilbert Durand, ¿te acuerdas? Del régimen diurno y el régimen nocturno de la imagen. Hay un vestido de noche de la filosofía. Y ese vestido de noche es la tragedia, volviendo a una cuestión que tú misma has puesto sobre la mesa. ¿Ah? Y realmente yo pienso cada vez más que la filosofía nace como un arte de responder al enigma. El enigma es lógicamente el nudo y el nudo último, último y primero, lógicamente es el de la vida-muerte. Y ese nudo primero, vida-muerte, tiene infinitas resonancias, ¿no? Lo que se tiene y lo que se pierde, lo que fue y lo que podrá ser, desde dónde y hasta dónde. Entonces hay toda esta especie de juego, de práctica, de gimnasia frente a las aporías, gimnasia en la que a uno le va la vida, que no creo que sea muy distinto de lo que os encontráis los analistas cada día cuando llegan vuestros pacientes. aquí me pondría, como decimos aquí en la Argentina, porteño, me voy a poner filoso.
¿no? A ponerle un poco de picante por ir para esta parte final de esta primera conversación Ujú. que podemos compartir con el público que luego pueda verlo tanto en Claro. YouTube como en Facebook, donde lo subimos. ¿Es que acaso en Guattari no hay cierta ruptura con el pensamiento griego? No hay como una apuesta, no sé si decir, Carlos, más allá del pensamiento griego, en el cual me parece la tragedia, el Edipo, de alguna forma restringía las interpretaciones del análisis. Ujú. ¿No hay quizás en Antiedipo justamente esta crítica de ir más allá de este pensamiento? Si es que eso fuera posible, y no tengo la respuesta, ni pretendo que vos me la des, digo, para pensarlo, ¿no? Sí, Como decía, ojalá estas conversaciones sirvan para justamente producir preguntas más que respuestas. por ¿No supuesto. hay en Guattari no sé, un pasito que rompe con esta idea de la tragedia? Fíjate, yo creo aquí que hay tres cosas. Por una parte, es indudable que Guattari no es un griego, en el sentido en que podemos decir que lo es Hölderlin, por ejemplo, ¿no? Por no imaginar que es tan fácil decir que uno ya no es griego simplemente porque nace mucho tiempo después. Eso está claro que es así. Y está claro lo que tú dices, a mi juicio también, que hay una ruptura con Edipo. Yo no creo que el Edipo con el que Guattari rompe sea el Edipo griego, y esto nos retrotraería a una larga conversación en la que ya invitamos a Freud. Em, Creo que Edipo es otra cosa. Edipo es el gran nudo que se plantea entre cuándo saber y si saber tiene algún sentido cuando ya no lo tiene. Y es importante porque en última instancia volvemos a encontrar aquí el nudo. Me lo decía un colega que trabaja en helenismo y me lo decía hace cierto tiempo. Me decía, cuidado con imaginar que el cruce de caminos donde Edipo se encuentra con Laio tiene forma de X. ¿Ah? Este es el modo romano del cruce de caminos. El cruce griego es una Y, ¿no? Lo cual es lo que trae el problema, ¿no? Bueno, Hay esto, yo conocía esta de la Y más que el cruce o el Carrefour, digamos, de cuatro, Sófocles de porque, Éfeso. claro, se decía antes, digo antes, sí, sí, antes, porque simbolizaba un genital femenino, entonces la lucha estaba Ajá, ahí, el delito ajá, ajá. sexual, el hijo queriendo apropiarse de la madre, el padre impidiéndolo, y esto que creo que estaba en cierto pensamiento de Freud. Sí, Pero me queda esta reflexión, claro, el antiedipo es sobre todo, en el segundo capítulo, si no sí, recuerdo ahora mal, la sagrada familia sí, sí, y el familiarismo, claro, por que supuesto. podríamos poner en términos, cuando decía horizontear, la familiaritis, Ujú, ujú, ujú. que la familiarización puesta de ese modo, y sí, claro, es un corsé muy difícil de poder salir. Sí. Pero bueno, antes de concluir, yo quiero rescatar algo que me impactó una vez cuando estábamos juntos en París, haciendo la exposición junto a Stefan Nadó y Mauro Mauro, Murasawa, que alguna vez vamos a incorporar aquí para hacer estas claro, conversaciones también claro. junto a él, eh, y que alguien señaló algo de se desea lo que no se tiene, y vos hiciste una intervención que provoca ese cortocircuito, pero que abre, y si me imagino lo recordarás, si no te lo recuerdo, igual está puesto en YouTube, que vos dijiste, pero también se puede desear lo que no tiene. Claro. Preguntémoselo a los niños. Ah, y eso produjo cierto cortocircuito en algunos del público más, digamos, tomados por un discurso rígido. Sí, Y esto a mí me responde parcialmente, obviamente, mi propia pregunta. ¿Por qué Guattari? Porque este estuario, Río de la Plata, el psicoanálisis, tiende como a quedar fijado en un río sin serlo y siempre vuelve al dogmatismo. Y Guattari es una herramienta que desmonta perfectamente eso, con argumentaciones sólidas, muchas veces irónicas, otras con bello humor, que el humor siempre deshace.
Y yo encontré esto en Guattari, una posibilidad de un aire fresco que el psicoanálisis pierde. Y entonces, para concluir hoy, te pregunto, Carlos, ¿la filosofía también corre este riesgo de calcificarse? Sí, yo creo que nada está seguramente exento de este riesgo, por desgracia. En ese sentido, si definimos tanto el psicoanálisis como la filosofía como una práctica, yo creo que el gran ejemplo de Guattari en ambos campos, sabes que me interesa mucho la dimensión estrictamente filosófica de Guattari, a menudo soslayada a causa de la Sí, idea de que es Deleuze el filósofo, pero realmente en ambos casos creo que Guattari muestra que estas dos cosas, filosofía y psicoanálisis, son una práctica en libertad. ah, Y, fantástico lo que decís. esto es esencialmente lo que, no tanto lo que nos enseña, yo diría, sino aquello que nos invita a explorar. Sí, es fantástico. Creo que podría ser el lindo cierre de hoy. Una praxis, una práctica en libertad. Ujú. Porque es la única posibilidad de poder pensar, de poder decir algo que no sea repetir, que es, ay, decían, igual ahora estoy cambiando esto, pero había un autor acá que decía que muchos analistas o psicoanalistas tenían la psittacosis, que es la enfermedad de las aves, de los loros, de repetir, repetir, citar, citar, citar. Digo que estoy cambiando esto ahora porque me he enterado que los loros son bastante inteligentes. Bien. Entonces ya no sería una repetición sin algún grado por ahí. Pero esto muestra también y algo que yo he aprendido con Guattari, a mirar el mundo de otro modo. La ecosofía es un concepto también muy fuerte. No Sí, es ecología, es ecosofía. Y eso nos permitió, con la gente que estamos trabajando en andamiajes lacanianos, trabajar, por ejemplo, Philippe Descola, claro. Eduardo Kohn, ¿Mm? nos abrió a muchísimas cosas, pero será tema para otra charla y espero que en algún momento podamos también conversar respecto de tu libro, puesto que ese Guattari sin Deleuze Ujú. parece ser muy interesante. Pues de todo ello continuaremos y de otras muchas cosas más que nos sorprenderán hablando en una futura ocasión, que seguro que será pronto. Por supuesto que sí, bueno, te mando desde aquí, desde Buenos Aires, aunque las distancias, como tú has dicho, son muy relativas. Un fuerte abrazo y Un abrazo para continuaremos. ti. Continuaremos. Hasta luego entonces. Hasta Y bueno, a pronto. quienes Chao, estén chao. escuchando este video, saludamos y los invitamos a verlo. Hasta Muchas luego. gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto.